En el día de la fecha damos comienzo a este importante acontecimiento para el Departamento de Geografía y Turismo, muy especialmente para el ingeniero Luis Edwin Montes Paguay, quien defenderá su tesis para obtener el título de doctor en Geografía. Saludamos y damos la bienvenida a su director, el doctor Roberto Nicolás Bustos Cara, y a los integrantes del jurado de tesis, el doctor Alejandro Gabriel Benedetti, el doctor Enrique Cabanillas Vázquez y la doctora Analía Guerrero. El título de la tesis es La frontera norte Ecuador-Colombia, multiterritorialidades en conflicto, economía, sociedad y cultura. El caso del Cantón San Lorenzo. El tesista, ingeniero Luis Edwin Paguay, es ingeniero geógrafo y del medio ambiente y licenciado en Ciencias Militares por la Universidad de las Fuerzas Armadas Ecuador. Es instructor en la Escuela de Ingenieros de Combate y docente invitado en la Academia de Guerra del Ejército y de la Escuela de Inteligencia Militar. Parte de su estudio doctoral fue auspiciado por el IGM del Ecuador. Actualmente está finalizando la maestría en Seguridad en la Universidad de las Fuerzas Armadas. Su director, el doctor Roberto Nicolás Bustos Cara, es licenciado en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo y doctor por la Universidad de Burdeos, Francia. Fue decano del Departamento de Geografía y Turismo de la UNS en diferentes periodos. Es miembro de número de la Academia Nacional de Geografía desde el año 2000. Actualmente es profesor extraordinario, categoría consulto, de la Universidad Nacional del Sur y además se desempeña como director del programa de posgrado del Departamento de Geografía y Turismo de nuestra universidad. En cuanto a los jurados, el doctor Alejandro Gabriel Benedetti es licenciado y doctor en Geografía por la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET y profesor adjunto del Departamento de Geografía, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por otra parte, es director del Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador del Atlas de las Fronteras, que es un proyecto colaborativo entre equipos de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Misiones. Es secretario de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Estudios Fronterizos e integrante de la Red de Estudios sobre Fronteras Andinas. El doctor Enrique Armando Cabanillas Vázquez es doctor en Geografía por la Universidad Nacional del Sur, máster en Gestión y Desarrollo del Turismo por la Universidad de Especialidades Turísticas de Ecuador y es administrador de empresas turísticas y hoteleras por la Universidad de Ciencias Comerciales de Nicaragua. Actualmente es investigador acreditado en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador y es docente titular de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central de Ecuador. Por otra parte, fue integrante de la Comisión de Premios y Distinciones del año 2023 en el dictamen del Premio Nacional a la Investigación Turística de la Academia Mexicana de Investigación Turística y es subdecano de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central de Ecuador. La doctora Analía del Valle Guerrero es doctora en Geografía y magíster en Políticas y Estrategias por la Universidad Nacional del Sur y es licenciada en Geografía y profesora de Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como profesora asociada con dedicación exclusiva en el Departamento de Geografía y Turismo de la UNS. Es profesora de posgrado en cursos obligatorios de la Maestría en Políticas y Estrategias y de la Maestría en Gestión y Desarrollo Territorial. Es integrante del grupo de trabajo Claxo, Energía y Desarrollo Sustentable, donde coordina la línea de investigación geopolítica de la energía e integración energética. Por otra parte, del año 2014 al 2024, fue representante por la UNS en el Comité Académico de Desarrollo Regional y desde 2025 en el Comité Académico de Energía de la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo. Habiendo efectuado las presentaciones pertinentes, damos lugar a la defensa de tesis. Pedimos, a excepción del jurado, si se puede apagar las cámaras y apagar los micrófonos para que sea lo mejor posible la transmisión. Gracias. Cuando usted quiera, Luis, puede... Bueno, inicialmente, buenos días con todos. Como me indicaron, soy el ingeniero Luis Montes, soy militar,
Actualmente estoy terminando un curso de perfeccionamiento aquí en la Academia de Guerra. Con el doctor hemos analizado un tema bastante neurálgico aquí en el Ecuador, en el cual voy a permitirme presentar, por favor. No sé si pueden visualizar la pantalla. Sí, perfectamente. Sí, se ve Eh, perfecto. El tema a tratarse, como lo indicaron, es la frontera norte en el Ecuador con Colombia, la multiterritorialidad en el conflicto, economía, sociedad, cultura, específicamente el caso de estudio de San Lorenzo. El cantón de San Lorenzo, ubicado en la provincia de Esmeraldas, aquí en el Ecuador, es un territorio que por sus complejidades caracteriza las zonas de la frontera en América Latina. Esta región se encuentra marcada por un fenómeno como el narcotráfico, flujos migratorios, la coexistencia de múltiples identidades culturales. Estos factores interactúan de manera dinámica, configurando un escenario de multiterritorialidad en conflicto. Al tratar de multiterritorialidad en conflicto, nos referimos a la coexistencia, que muchas veces son contradictorias o disputadas de múltiples formas de apropiación, uso significativo del territorio por parte de distintos actores sociales, económicos, políticos y culturales. Aquí podemos visualizar unos pequeños recortes de la prensa en donde indica que Esmeraldas es el top 10 de la migración interna. O igual se puede visualizar la incautación de sustancias sujetas a fiscalización en Esmeraldas, al igual que una imagen que trata de ejemplificar la coexistencia de las múltiples territorialidades que existen en el sector, tanto social como de seguridad. Esta convivencia de estos fenómenos crean en un entorno cotidiano marcado por la violencia y una frágil presencia del Estado. Esto no solo impacta las estructuras formales, sino que hiere profundamente las relaciones sociales y culturales de quienes habitan en estos territorios. La ausencia de control estatal deja espacio para que prospere la economía ilegal, dibujando las fronteras tal como no se las conocía. Así se superponen múltiples territorios, cada uno con sus propias reglas, actores y formas de vida, generando una realidad compleja en la cual los habitantes de San Lorenzo tienen que acogerse a las reglas del narcotráfico, a las guerras de la violencia, a las normas económicas y a las normas estatales. La presente tesis aborda en profundidad la integración entre el territorio, la identidad y el conflicto en la frontera Ecuador-Colombia, con un enfoque particular en el cantón de San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, y su interacción con la población que es vecina, que se encuentra en Tumaco. Tumaco, que tiene aproximadamente 241,000 habitantes en relación al cantón de San Lorenzo, que aproximadamente está en 43,000 habitantes, de los cuales el 33%, según estadísticas del INEC, son personal de migrantes. El problema de la investigación se centra en comprender la convergencia de múltiples territorialidades, fenómenos transnacionales como el narcotráfico, la migración, junto con una gobernanza limitada, configuran la realidad del cantón de San Lorenzo en la frontera norte del Ecuador. ¿De qué manera estas interacciones inciden en la organización socioeconómica y cultural de las comunidades locales y qué efectos tienen en la construcción de la identidad y en la seguridad humana, que es un escenario de conflicto de una forma permanente? Como objetivos de la investigación tenemos el principal, que es el analizar el impacto de la multiterritorialidad y la débil gobernanza en la identidad cultural de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, en la frontera norte de Ecuador con Colombia, con el fin de comprender las dinámicas complejas y sus impactos que tienen en esta cultura. Como objetivos específicos, vamos a evaluar la influencia del narcotráfico, inmigración en la seguridad y la cohesión social. Además que se analizará los procesos culturales, endoculturales e identitarios presentados en el cantón de San Lorenzo, identificando las formas en que las comunidades construyen y reafirman su sentido de pertenencia en un contexto de constantes cambios y presiones externas. Proponer estrategias de desarrollo y fortalecimiento comunitario que aborden las vulnerabilidades identificadas y que promuevan la resiliencia social y la cultura en el cantón de San Lorenzo. Al estudiar este cantón,
Es fundamental porque refleja de manera clara los desafíos que enfrenta hoy muchas zonas fronterizas en América Latina. En este territorio convergen problemas como el avance de la economía ilegal, el peso constante de personas en situación de movilidad y una presencia estatal limitada. Entender lo que ocurre en el Cantón de San Lorenzo no solo ayuda a visibilizar su realidad, sino que también permite extraer aprendizajes que pueden aplicarse en otras regiones de América Latina para enfrentar situaciones similares a las que vive el Cantón de San Lorenzo. Esta investigación representa un aporte valioso para que el sector público y de la parte jurídica puedan tener de una forma más efectiva y sensible la realidad de la zona fronteriza. Al profundizar la dinámica sociocultural que marcan territorios como el de San Lorenzo, sus hallazgos pueden servir como base para fortalecer la gobernanza local, impulsar procesos de desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de seguridad humana en contextos similares, donde el Estado muchas veces no logra dar una respuesta integral. La investigación se fundamenta en una visión integral que abarca la geografía crítica, la antropología cultural, la ciencia política, permitiendo un análisis multidisciplinario al interaccionar entre el espacio, las personas y el poder. Este enfoque permite desentrañar cómo las fronteras no son solo líneas divisorias, sino espacios dinámicos donde se construyen y desafían identidades, economías y sistemas de gobernanza, generando formas de territorialidad que requieren un análisis más profundo. Para comprender o interpretar de mejor manera estos términos, nos hemos basado en tres pilares fundamentales, que es la multiterritorialidad, la gobernanza y la identidad cultural. Al momento que hablamos de multiterritorialidad, nos referimos a la coexistencia y superposición de diversas lógicas de apropiación y uso del espacio por diferentes actores. En San Lorenzo se observa la interacción entre territorios estatales, la territorialidad de los grupos armados ilegales, las redes del narcotráfico y las territorialidades ancestrales de las comunidades locales, especialmente la comunidad Agua. En la gobernanza se analiza cómo la capacidad de las instituciones y actores para ejercer el control y autoridad efectiva en este cantón, prever bienes públicos, generar legitimidad. La débil gobernanza en la frontera se manifiesta en la limitada presencia estatal, la corrupción y la falta de articulación entre los diferentes niveles de gobierno y la sociedad civil, creando vacíos que son llenados por actores ilegales. La identidad cultural se entiende como el conjunto de rasgos, valores y creencias que definen a una comunidad que en San Lorenzo está en constante reconfiguración, es dinámico por la migración, la influencia de las prácticas socioeconómicas que a menudo son ilícitas. Esto puede llevar a procesos de hibridación cultural o, por el contrario, a la reafirmación de las identidades locales frente a las amenazas externas. ¿Por qué hablamos esto? ¿Por qué se trata este tema? Tratamos de explicar o señalar cómo la cultura de San Lorenzo trata de sobrevivir ante las constantes presiones que tienen por agentes externos. Al integrar los conceptos del narcotráfico y migración como motores de la dinámica del conflicto, nosotros tratamos de entender o visualizar de mejor manera lo que corresponde al narcotráfico. No es solo una actividad económica ilegal, sino es un factor que reconfigura las relaciones de poder, genera violencia, altera la economía local. Su presencia influye en la seguridad, la gobernanza y la coexistencia social al introducir nuevas lógicas de acumulación y conflicto. Es tanto el poder del narcotráfico que está insertado en el sector político, en el sector económico, en la parte judicial. Haciendo referencia a la problemática en un artículo que escribió la doctora Esparza y la doctora Ana Guerrero, se trata que el tráfico de la cocaína debe entenderse como un enfoque multiescalar y multiterritorialidad, ya que involucra dinámicas locales, regionales, globales. La cadena del narcotráfico se adapta a las características geográficas y sociales, políticas,
de cada uno de estos territorios. Además que esta actividad genera formas paralelas de gobernanza, transforma los espacios fronterizos en zonas de disputa y control criminal. La migración, los flujos migratorios tanto internos como transfronterizos, que son desde Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, México, hacia el interior del Ecuador, impactan la demografía, la estructura social y la demanda de servicios básicos. La migración puede generar tensiones por los recursos, pero también enriquecimiento cultural a las nuevas formas de adaptación en la frontera. Aquí en la frontera a veces la población se siente un poco inclusive amenazada por los cupos de trabajo, que el personal de colombianos, venezolanos, a veces son contratados pero por un salario menor al que normalmente son contratados la población. A ellos por su economía, por la moneda que manejan en sus diferentes países, es más llamativo. Sin embargo, la población de San Lorenzo se queda sin trabajo. Estos elementos se analizan desde una perspectiva geográfica crítica, que permiten desentrañar cómo las relaciones de poder se inscriben en el espacio y cómo el territorio en un campo de batalla donde se disputa significativamente el control de estas áreas. La perspectiva de seguridad humana y la cohesión social, entendiendo cómo los desafíos en la frontera van más allá de una seguridad tradicional, al mencionar que la seguridad humana prioriza la protección de las personas frente a amenazas de diversa índole, incluyendo la violencia, la pobreza, la falta de acceso a servicios básicos. En San Lorenzo, la seguridad humana se ve comprometida por la presencia de los grupos armados, el narcotráfico y el sinnúmero de actividades ilícitas que ocurren en este sector y que son muy llamativos, especialmente para la población más vulnerable y más joven. Al hablar de cohesión social, hablamos del grado de integración y solidaridad que existen entre los miembros de una sociedad, especialmente aquí por la gente más adulta, que quiere mantener su identidad cultural. En San Lorenzo, la cohesión social se ve desafiada por las divisiones generadas por el conflicto, la desconfianza hacia las instituciones y fragmentación comunitaria. Sin embargo, sí existen mecanismos de resiliencia y de redes de apoyo local para tratar de mantener su identidad cultural. Se abordaron también conceptos de procesos culturales, endoculturales e identitarios para comprender cómo las comunidades locales construyen y reafirman su sentido de pertenencia en un entorno constante, de constantes transformaciones y desafíos de forma diaria. Todos estos conceptos nos han permitido relacionar y tener una mejor comprensión holística de la realidad de la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia. Es un espacio dinámico que constantemente se encuentra redefinido, sean por la aplicación de leyes estatales o la presión de diferentes tipos de amenazas que existen en este sector. Nosotros, como metodología, nos hemos realizado un enfoque mixto, mediante encuestas, que es un método cuantitativo y cualitativo. Además que el estudio de caso de San Lorenzo como zona gris, de forma ilegal. ¿Por qué tratamos como una zona gris? Porque han existido áreas donde las leyes del narcotráfico, las leyes que han puesto los grupos ilegales, no han permitido inicialmente el ingreso de la parte estatal. Por eso, de cierta manera, nosotros hemos configurado ciertas áreas como una zona gris, no en su totalidad, porque después, por el accionar del Estado, estas no han sido consideradas en su totalidad zona gris, pero en un inicio sí fueron tratadas como zonas grises. Entre las problemáticas que existió para la obtención de información fue la resistencia de la población. Ellos no querían emitir sus comentarios, ellos se sentían inseguros, no querían transmitir. Al momento que quise ir como personal militar, tratar de obtener información, ellos se les notaba un tipo de resistencia, tenían temor a ser posteriormente tener algún accionar por las fuerzas ilegales por haber tratado de dar información, pese a que se les indicaba que era un caso de estudio académico. De la misma manera, con ropa civil se trató de pedir información, igual tenían ese temor, no sabían
de quién mismo se estaba pidiendo información, si era por una parte del Estado que quería tener algún tipo de represalia contra ellos, o era algún tipo de información que querían los actores ilegales y luego tener represalias contra esta población. Ellos siempre en un inicio se sentían totalmente inseguros y no querían dar ningún tipo de información. Con todos estos antecedentes, nosotros hemos visualizado al Ecuador como un refugio estratégico de la movilidad humana. En San Lorenzo, la frontera norte, se ha convertido en un refugio estratégico para quienes huyen del conflicto, de la violencia y la pobreza que tienen en sus países, como es el caso de Colombia y Venezuela. A pesar del abandono estatal, las comunidades locales acogen y conviven con estas personas de que se encuentran en movilidad humana. Este territorio representa una frontera viva, donde la solidaridad y la resistencia se entrelazan. El Ecuador desde un punto se proyecta su compromiso humanitario en medio de una realidad compleja. Lejos de ser una simple periferia olvidada, San Lorenzo se encarna en un espacio de resiliencia, disputa y reconfiguración identitaria que trasciende lo local y se inscribe en la dinámica geopolítica del continente. ¿Por qué es un punto estratégico? ¿Por qué es llamativo para las fuerzas ilegales? Posterior a la firma de paz del Plan Colombia, ellos tenían una cabecilla integral, que era el de las FARC, tenían sus políticas, sus reglas. Sin embargo, al entregar las armas por la parte de las FARC, hubieron los grupos disidentes que cada uno de estos grupos trató o trata de dominar las áreas estratégicas, las áreas que permiten trasladar las sustancias sujetas a fiscalización hacia el exterior, sea hacia Estados Unidos o sea hacia el continente europeo. El desplazamiento forzado, la migración e identidad cultural en la frontera. Este desplazamiento y la migración no solo conlleva desafíos socioeconómicos, sino que también ejercen una profunda influencia en la identidad cultural de las comunidades fronterizas. La erosión de tradiciones ancestrales y la pérdida de prácticas culturales son consecuencias directas de la destrucción social provocada por estos fenómenos. Ya no era común ver a los niños jugando fútbol en las calles o que estén danzando marimba por las calles, en los parques, por ese temor a la violencia constante que existió en este cantón. Históricamente, la migración en esta región ha estado marcada por las disputas territoriales entre grupos subversivos. En el Ecuador, en particular, se ha convertido en un refugio para ciudadanos colombianos que huyen de las violencias de su país, intensificando la dinámica social y cultural preexistente en estas zonas de acogida. Cuando se firmó el Tratado de Paz, la gente quiso regresar hacia Colombia. Sin embargo, al encontrarse nuevamente con el conflicto que existían de los grupos disidentes, nuevamente retornaron acá. Y al encontrarse aquí con personal de colombianos, personal de venezolanos, cubanos, mexicanos, y complementado con la violencia, no regresaron a Colombia, se mantuvieron aquí en el sector de San Lorenzo, y sin embargo, según datos de la policía, este personal también trata mejor de ingresar hacia el interior del país. San Lorenzo, considerado como una ciudad en crisis de multidimensional. San Lorenzo no solo vive la violencia, la pobreza o el desplazamiento, vive el paso de una historia marcada por el olvido. Es una ciudad donde las heridas del abandono estatal siguen abiertas, donde la gente resiste entre la falta de oportunidades, el miedo y la esperanza. Las múltiples crisis que atraviesan no solo causas casuales, sino en el reflejo de una desigualdad destruida por los años. Entender su realidad es mirar más allá de las cifras y reconocer a las personas que día a día sobreviven y luchan por su dignidad de este territorio que inicialmente fue olvidado. Esto nosotros analizamos desde perspectivas como son la crisis de la seguridad, que San Lorenzo sufre una desprotección estatal, por lo que se encontraba alejado en la frontera, no se podía visualizar la presencia estatal. Una crisis humanitaria. Esta ciudad acoge a la población de desplazados, a la población que viene por causas ilegales y a la población que viene del interior del país, va hacia allá por estar en las actividades de minería ilegal o por estar intervenida en estos grupos. La crisis social y cultural
que la convivencia entre los grupos diversas está marcada por las tensiones, exclusión y una identidad que está en continua transformación. La crisis de gobernanza y la territorialidad, la falta de un proyecto territorial inclusivo, agrava el abandono, la violencia y el desorden institucional que existe en este cantón. Al momento que nosotros vamos a contextualizar la securitización, que fue una medida que el gobierno adoptó en este cantón, esta medida fue adoptada tras la explosión de un conche bomba frente a la Policía Nacional. Este evento fue ejecutado por Walter Patricio Arizala, ese fue conocido como Guacho. Es uno de los grupos disidentes que pertenecían a las FARC y después creó o es parte del fue parte, del Frente Oliver Sinisterra, quien al querer dominar, al querer tener control, empezó a hacer estas acciones que antes en el país no se veía, como fue el caso de poner un coche bomba frente a un destacamento de la policía. Este evento precipitó a una militarización significativa en esta zona para tratar el gobierno de mantener nuevamente o restablecer el control y tener una seguridad en esta región que era tan volátil. Sin embargo, la presencia militar no fue universalmente percibida como protección por la población. Para muchos se interpretó como una forma de vigilancia, exacerbación, la percepción de inseguridad del cantón y afectando negativamente en el comercio y el turismo, pues este cantón, al ver que se encontraba militarizado, al ver las acciones de los coches bombas que ya ocurrieron en varios sectores, o algunos casos de terrorismo de personas decapitadas, ya el turismo hacia este sector ya no fue significativamente como era de forma tradicional. Por esto la población se sentía intimidada o amenazada, inclusive a veces por las fuerzas militares. El desafío principal se centró en encontrar un equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales de todas estas comunidades locales. La respuesta a desafíos en la búsqueda del equilibrio, mencionamos que para equilibrar la relación entre seguridad y derechos en la zona fronteriza, se ha promovido la cooperación con las comunidades locales, la participación activa de los organismos internacionales. Estas iniciativas han respaldado mediante decretos de emergencia, reformas jurídicas y el diseño de instrumentos como el Plan Frontera, para articular las acciones orientadas tanto para el fortalecimiento como para tratar de responder de una forma integral las dinámicas de violencia y exclusión vulnerables. Al momento que nosotros tratamos como el Plan Frontera, tratamos de recopilar todos los planes que se han ejecutado de una forma binacional entre Ecuador y Colombia, tanto para la parte de seguridad como para incrementar el desarrollo en la región fronteriza, que sea tanto beneficioso para la parte del Ecuador como la población de Colombia. Principalmente hemos buscado el reforzamiento cultural. En el medio del control militar y el conflicto, las comunidades en San Lorenzo han encontrado su cultura una forma de resistir, de reafirmar sus raíces, costumbres y saberes. Se han vuelto una manera de mantenerse firmes y no dejar que la violencia les arrebate también su identidad cultural. La insuficiencia de medidas de seguridad, la presencia de las fuerzas de seguridad no basta para resolver estos problemas en San Lorenzo, sino tienen que existir oportunidades, servicios básicos, el desarrollo local. La violencia sigue teniendo territorio fértil en esta población. La seguridad real nace cuando se protege la vida con dignidad y no solo con control. Son retos que la parte estatal está tratando de involucrar a obtener en esta región fronteriza. El entorno geográfico sociocultural de San Lorenzo es muy amplio. Sin embargo, se trata de resumir o explicar que desde la década de los 70 el Ecuador se convirtió en un punto clave para el tráfico de sustancias ilícitas, transformándose en un epicentro de violencia y de narcotráfico, por la ubicación geopolítica que es existen rutas más accesibles para ir hacia Estados Unidos, México y también para Sudamérica. Esto ha generado conflictos entre organizaciones narcodelictivas por el control de los canales y las rutas de distribución, afectando directamente la economía, la seguridad y la calidad de vida de la población. Es así que actualmente, inclusive en el Cantón San Lorenzo,
se ha encontrado en los operativos de las fuerzas de seguridad la presencia de los carteles de México. En el deterioro del nivel de vida ha orillado a los jóvenes a involucrarse en el narcotráfico o migrar en busca de mejores oportunidades. La corrupción percibida en el gobierno, en las Fuerzas Armadas, ha erosionado la confianza en el Estado, llevando a algunos a ver organizaciones criminales como una fuente de salvación o empleo. Inclusive cuando pasó el ataque del coche bomba en la policía, en ciertas áreas, como por ejemplo en Mataje, que está dentro de San Lorenzo, se percibía que los jóvenes a alias Guacho le veían como una figura a seguir. Ellos le veían una figura que tenía poder, tenía armamento, tenía dinero. Ya no querían ser futbolistas, sino querían ya ser guerrilleros. Y por algunos aspectos, entre las fuerzas públicas y en la parte estatal, se han incrementado nuevamente escuelas de fútbol, tratando nuevamente que esos niños quieran jugar fútbol. Nuevamente Esmeralda sea un semillero de futbolistas como en años anteriores era considerado, para tratar de cambiar de pensamiento de esos niños que ya no quieran ser como el Guacho, sino que quieran ser unos buenos futbolistas o unos buenos profesionales. Nosotros, aplicando una matriz Pestel, hemos configurado unos escenarios para el Cantón de San Lorenzo. Hemos realizado una posible proyección. No es la más efectiva, pero considero que es una herramienta que nos ha permitido dar una visión de unos posibles escenarios para este cantón. Como primer escenario, he visto el estancamiento estructural, el deterioro continuo, la persistencia de la economía informal, la desigualdad social, la violencia, inseguridad, limita el acceso de la educación y salud. Es bastante complejo tratar de detener la economía ilegal en este sector. Es complejo porque esa economía viene desde el cartel de Jalisco, desde México, desde la parte externa, y es difícil controlar el ingreso o salida de este recurso económico. Como segundo escenario, hemos visto la transformación territorial en una manera sostenible, implementando proyectos que impulsen el crecimiento económico, cultural, educativo y sanitario, con una disminución de la violencia e inseguridad, que nuevamente esta población se sienta seguro de realizar sus actividades normales, se sienta seguro de bailar la marimba como se veía anteriormente en los parques o en una forma espontánea que se le veía a los niños jugando fútbol continuamente en la calle o en áreas públicas. Y con un tercer escenario hemos visto un colapso socioterritorial, es decir, la crisis se agravaría, existiría un deterioro continuo de la identidad cultural, una economía y social, incrementando la inseguridad y explotación de recursos para las actividades ilícitas. Antes, Esmeraldas era considerado como la provincia verde. Sin embargo, ahora existen muchas áreas devastadas, desforestadas por las actividades de minería ilegal. Y en estas actividades de minería ilegal constantemente están involucrados el narcotráfico y la presencia de los grupos ilegales armados de Colombia. La inversión pública para la recuperación del cantón es sumamente necesario. La condición de vida de San Lorenzo es crítica y representa un factor clave para la recuperación integral de este cantón. La fragmentación comunitaria, los hechos violentos, la migración que persiste, la crisis social se profundiza, agudizando la desconfianza en las instituciones públicas, ya debilitadas por la falta de infraestructura y servicios esenciales. Para propiciar un cambio positivo y sostenible, es necesaria la inversión pública. Esta no solo permitirá mejorar las condiciones materiales de vida de la población, sino que también contribuirá a fortalecer la identidad territorial y a reconstruir el tejido social, generando una percepción más cercana, empática y comprometida por parte del Estado hacia la comunidad, que nuevamente la población de San Lorenzo se sienta respaldada por la parte del gobierno central. Una asignación significativa de recursos en educación, salud, empleo y equipamiento de servicios básicos son bases para un futuro más seguro, inclusivo y próspero, reafirmando el vínculo entre el Estado, la población, bajo un marco de equidad y dignidad. Dentro de las propuestas, nosotros me he permitido mencionar que para enfrentar de una manera directa al narcotráfico, la violencia que hace tanto daño a la población, es necesario incrementar nuevas actividades.
puede ser como una identidad que resiste y une, un trabajo digno al futuro para quedarse ahí, seguridad en la gente, que no sea una seguridad en contra de ella, sino que esa seguridad se sienta a favor de ella. Y para ello nosotros hemos visto desde el enfoque socioeconómico, incrementando programas de desarrollo alternativo y generando nuevos ingresos lícitos, incrementando la presencia o el incremento de la empresa pública interna y externa que permita generar más fuentes de empleo, un fortalecimiento cultural, valorizando y preservando las tradiciones y los saberes ancestrales, permitiendo que la comunidad mantenga sus tradiciones culturales, que exista una seguridad integral, que existan estrategias de seguridad que respeten los derechos humanos y promuevan la convivencia pacífica. Y para todo esto es sumamente necesario la participación comunitaria. No tienen que venir proyectos netamente de la parte estatal del gobierno. Estos proyectos tienen que estar involucrado la parte de la población, que ellos se sientan parte de la solución. No existe una solución única para combatir el narcotráfico, que es la principal causa. ¿Por qué nosotros mencionamos que el narcotráfico es la principal causa? Es porque todos los delitos convexos o relacionados van directamente con el narcotráfico. El crimen organizado está relacionado con el narcotráfico. La minería ilegal está relacionada con el narcotráfico. Los grupos ilegales armados aportan para el narcotráfico. Por eso es crucial combatir, ver estrategias que involucren activamente a la población, rompiendo la percepción negativa en su zona de comparación con otras fronteras. Garantizar la paz y el desarrollo es un compromiso fundamental. Solo serán reales si todas las personas pueden vivir con estabilidad y seguridad. Esto empieza por garantizar con servicios básicos, educación, comida suficiente, agua limpia, luz, todos los servicios básicos, que tenga el personal trabajo digno, en armonía con la sabiduría ancestral, como se trató en el Sumanca Kausai, que fue la Constitución por varios años. Se trató de buscar el buen vivir de la población, en equilibrio con la naturaleza. Cuando las comunidades tienen acceso a estas necesidades, recuperan la confianza en las instituciones del Estado y aprenden a valorar el bienestar común por encima de lo individual. Fortalece la economía local y cuida su territorio, no solo para mejorar los ingresos, sino también para renovar el sentido de identidad y pertenencia en este sector, creando las bases para un cambio verdadero, respetuoso con la diversidad cultural y natural que hace único a San Lorenzo. San Lorenzo tiene una cultura maravillosa que no se puede perder. Como resultados claves, he puesto que el narcotráfico y la migración, en una forma general, son las que más tensión tienen contra la identidad cultural. La débil presencia del Estado en los territorios fronterizos genera condiciones de inseguridad y favorece la presencia de actores ilegales. Esto contribuye a la estigmatización de las fronteras de las comunidades locales, asociadas injustamente con la violencia. La cultura local resiste mediante procesos de significación y hibridación, adaptándose, tratando de sobrevivir y recreando prácticas tradicionales frente a los contextos adversos. Los habitantes articulan una estrategia de multiterritorialidad, habitando y dando un sentido a múltiples espacios físicos y simbólicos. Esta dinámica fortalece su identidad y permite enfrentar la exclusión y la fragmentación territorial. Es necesario que los gobiernos de Ecuador y Colombia fortalezcan e implementen programas binacionales que promuevan la inversión, generen empleo digno para la población de Colombia como para la población de Ecuador y que contribuyan a la preservación y valorización de la cultura local de cada uno de estos países, especialmente en la zona fronteriza donde confluyen muchas dinámicas de exclusión, existe la migración y pérdida de identidad cultural. En una forma resumida, tratamos que la propuesta de las estrategias se enfocarían en reforzar la identidad cultural mediante espacios culturales y medios comunitarios, fomentar el turismo sostenible, la educación y abrir más fuentes de empleo, crear mecanismos de control social y la participación comunitaria, que es lo más importante, que siempre esté la población dentro de estos proyectos que se van a aplicar. Las estrategias binacionales
de intervención socioterritorial que beneficien tanto a Ecuador como a Colombia. La frontera no solo es un límite, sino es un espacio de conflicto y una producción cultural. La seguridad integral debe combinar la cultura, desarrollo y la participación de la población. La identidad territorial son claves para enfrentar todos los desafíos fronterizos. Es necesario mantener el territorio y la cultura en esta localidad. Como personal militar, durante los patrullajes que he podido realizar en la zona, en estas regiones donde el gobierno no puede llegar, me permitió buscar una explicación a la forma de vivir de la población, tratar de buscar una alternativa y poder llegar un escrito que permita llegar a esta población y dar posibles soluciones, que sean beneficiados a esta población. Cómo se transformó de un territorio que anteriormente era pacífico, con sus complejidades que eran normales, pero con tradiciones compartidas, que ahora es un área peligrosa, donde los rasgos culturales, por ese temor, van desapareciendo poco a poco. Existe un compromiso de aportar de una manera integral a posibles soluciones para este cantón. Esto es lo que en una forma general me ha permitido visualizar, obtener ciertos datos para, como está en el escrito, proponer unas pequeñas sugerencias para mejorar todo esto. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Luis, por su exposición. Y ahora vamos a dar paso a los jurados. Doctor Benedetti, si quiere empezar con las consultas, las preguntas. Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones por este trabajo donde lo que primero rescato es tu apasionamiento, digamos. Es distinto, ¿no? Cuando uno lee a cuando uno ve a la persona exponiendo y la forma de, como de hacerte cargo del problema que evidentemente va más allá de un problema teórico con distancia y una de las primeras preguntas que te quería hacer es ¿por qué llegaste a este tema? ¿No? ¿Cómo te involucraste? Eh, ¿cómo, cómo te relacionás en términos incluso personales? Si sos del lugar o trabajaste en tu rol como militar en el lugar y cómo lograste en todo caso vincularte con el objeto finalmente que estás construyendo, ¿no? Como problema de investigación. Eh, una palabra que me la anoté, dos palabras que me las anoté varias veces en tu exposición, son ilegal e identidad, ¿no? Y creo que también como parte de tu mirada y tu deseo o tu esperanza tal vez, de que esta situación de violencia, de tensión, de conflicto vinculado a factores que son externos, hacen, digamos, en un momento lo dijiste, hay un momento previo a la década del 70 donde no habría toda esta situación de violencia y a partir de ahí se va reconfigurando. Y la pregunta es si la violencia ya no es parte de la identidad, ¿no? No es parte de la construcción cultural de ese lugar. Finalmente, o sea, no hay una cultura por fuera de la violencia. La cultura se asocia de alguna manera, se construye a partir de la violencia y es parte de la cultura. Y así es como los pibes que se quedan, los jóvenes que se quedan, participan de grupos, ¿no? Como en otros lugares, qué sé yo, las Mara u otros esquemas delictivos o violentos, que forman parte del día a día, de la cultura en el sentido no de las expresiones artísticas, sino de la cultura de la forma de vivir de las personas en ese lugar. Y cómo la violencia
y la otra palabra que me anoté, la ilegalidad, se transforma en parte de la cultura. Y la otra pregunta tiene que ver justamente con eso, con la ilegalidad, cómo se percibe lo ilegal desde ese lugar, ¿no? Porque una cosa es una mirada desde el centro o en tu rol, entiendo, como militar, tal vez, que con una determinada formación sobre lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista de lo legal e ilegal que marca el sistema normativo, pero también pasa que en los lugares y en los lugares de frontera, esas definiciones son menos taxativas. Por un lado, porque hay dos países, dos sistemas normativos y dos formas de resolver qué es legal y qué es ilegal. Pero además porque forma parte también de la cultura, mover cosas, llevar y traer. Y finalmente hay cambios generacionales que van incorporando ciertos hábitos de trabajo, si se quiere, en lo que desde el Estado es ilegal, pero que desde las prácticas cotidianas pasa a ser lo legal, ¿no? Por eso aparece ese concepto que a veces trabajan mucho desde la antropología de los ilegalismos, ¿no? Como una cosa son lo legal desde el Estado y otra cosa es lo legal o lo ilegal o el ilegalismo desde las culturas locales o de los lugares. Otra pregunta que en un momento Disculpe, no se entiende, no se escucha, doctor Benedetti. No se estaría escuchando. La segunda consulta. Ahí, a ver. Hola, hola, Ahora sí, doctor, sí. ahora sí. Sí, sí. Bien. Desde la segunda pregunta no se escuchó. ¿Cómo? Desde la segunda pregunta no se escuchó. Bien, lo que decía es, en este doble rol de militar e investigador, ¿no? Eh, en un momento dijiste, bueno, yo iba como investigador, pero tal vez no sé qué grado de conocimiento tienen de vos en el lugar, ¿no? Entonces, cómo diferenciar esos roles? ¿Cómo te posicionabas vos y cómo era la vinculación con las personas? No sé si en conocimiento previo, no conozco tu situación. Eh, y la última pregunta es como también muy personal, si se quiere, si hay esperanza. Porque evidentemente el tema de la violencia y de toda esta situación de desestructuración social, que no estoy negándola para nada, por supuesto, que te conmueve de alguna manera y que te involucra y te lleva a definir como uno de los objetivos de tu trabajo, generar insumos para definir políticas, ¿no? Toda tu última parte de la exposición estuvo orientada a eso, la necesidad de una presencia del Estado, de generar nuevas oportunidades. Otra vez. Se volvió a cortar. No sé si por nuestro, No, sí. porque están congelados unos acá, el de Cabanilla también está congelado. Sí, Pero yo no lo vi nada. Nosotros acá ahí se mueren, pero lo llamo a... Sí, eso me lo dan. acá. ¿Cómo me relacioné? Fue una particularidad en uno de los patrullajes que estuvo Sí, justamente digo, por el sector de porque Matraje. con Fue esto increíble encontrarme, o en las entrevistas que uno normalmente se les hace a la población, encontré a un señor de nombre Julio, no supimos el apellido, pero era un señor de edad, ya tenía unos 75 años. Eh, Eran los pasos pesados para caminar y le preguntamos de dónde era. Al momento, como estaba al mando de ese personal que estuvimos patrullando, yo tuve que acercarme y buscar información. Y él era colombiano. Y le preguntamos qué hacía aquí, si es que ya apagó él todo, habitaba aquí, si es que tenía familia aquí. no se Y él corta lo en que me 40 supo manifestar minutos. es que
Él vino acá porque tenía miedo, pero vino acá y ya no sabe qué hacer. Y le dio miedo por qué y no sabes qué hacer por qué. Me decía, uno vive allá, al frente, cruzo el río y estoy en mi país. Viene la guerrilla, me pide que le dé dinero, me pide que le dé comida o me pide que le dé un hijo mío para que se integre a la guerrilla. Y si yo no lo hago, me matan a mí o le matan a mi hijo y se llevan igual. Luego viene en cambio el ejército de Colombia y me encuentra ahí, igual me agrede, destruye mis cosas porque piensa, asume que yo estoy apoyando a la guerrilla. Son situaciones que es imposible vivir en Colombia. Mire, yo vengo acá, soy colombiano, vienen ustedes y a veces me regalan alguna medicina, pese a que soy de Colombia. Soy de otro país, pero ustedes me regalan una medicina. Fue algo que me impactó, ver cómo era la realidad de esa persona de tercera edad en nuestro país. Y posterior a eso, que en cambio ya existió aquí más presencia de la guerrilla, ver que no quería ver que esa realidad que existía en Colombia puede existir en mi país. Y sin embargo, tras los hechos, sucedieron. Antes aquí en el Ecuador nunca se veía un ataque con coche bomba, nunca se veía un decapitado en la calle o colgado de un puente, nunca se veía el sicariato veíamos solo en las telenovelas, pero luego poco a poco eso se fue integrando ya en nuestro país. Entonces, esas realidades, cuando yo pude patrullar y palpar en primera persona esa situación, me llamó, me atrajo, cómo cambia esas personas acá y él cómo va a afectar o va a incrementar la cultura que normalmente era aquí. Anteriormente, como era, uno se iba a Esmeraldas, se iba a las playas, veía a la gente bailando marimba, se veía por todo lado jugando a los niños fútbol. Y después, cuando ya pasó con lo del ataque que hubo con el Guacho, en cambio preguntar a los niños qué pasó. Y ellos querían ser como el Guacho. O sea, eran dos realidades, un momento antes, unos 10 años antes, y un momento actual, que me llamaron la atención para hacer esta investigación. De esa manera yo me involucré en el tema. Pude conversar con el doctor, y sí, le pareció interesante y le pudimos reconfigurar bien este tema. Ahora, ¿cómo yo pude involucrarme en cambio también para poder obtener información? Fue sumamente difícil, complejo, porque el corte en cualquier lado, la forma de hablar, sabían que era militar. Entonces ellos no querían hablar, pese a que yo les decía que yo era un alumno, les indicaba, como tenía todavía mi carnet de cuando estudié aquí en la universidad de alumno, les indicaba, pero tenían miedo. Entonces yo, ¿cómo puedo obtener información? Existe personal militar que es de allá del Cantón San Lorenzo, entonces a través de sus familiares yo pude hacerles que busquen información, que me den compartiendo las encuestas, que a través de sus amigos, sus amistades, busquen llegar al jefe político para que él me pueda llenar la encuesta en línea, sin colocar los nombres, pero yo sabía que eran de esas personas para poder hacer que me contesten de una forma libre, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de temor a las consultas que yo le realicé. De esa manera yo pude vincularme o tratar de obtener información con las personas, con los militares que son de San Lorenzo y que tienen sus familiares allá. Pude integrarme de cierta manera, no de una forma directa, sino de una forma indirecta para tratar de obtener este tipo de información. Y esperanzas en San Lorenzo sí existe. El doctor Cabanilla puede ser fiel testigo. Hubo una época que San Lorenzo fue terrible. Era considerado una de las zonas más peligrosas, inclusive aquí en América. No podían andar en las calles. El gobierno creó una fuerza de tarea en San Lorenzo. Y el momento de crear esto, sí, se tuvo que aplicar un poco la fuerza dura. Por eso la gente no sabía si estaba siendo protegida o estaba siendo reprimida, porque de cierta manera sí hubieron afectaciones colaterales, pero nuevamente después de esto de tratar de frenar a los grupos delictivos, la gente nuevamente trató de sobresalir, está tratando de nuevamente existir o volver al turismo, tratar de volver a sus tradiciones normales. Esperanzas sí hay. Son bastante difíciles, especialmente porque el momento está involucrado en esta zona el narcotráfico, especialmente el cartel
de Jalisco, que sí es bastante terrorífico el accionar de ellos, son bien violentos, pero esperemos que a través del apoyo del gobierno central, de las otras instituciones, y con buen optimismo, que sí existe esperanza, se pueda aplicar nuevas formas de nuevos proyectos que pueda permitir surgir nuevamente esta población. Esta población es luchadora, siempre trata de salir adelante. La población, especialmente los ancestros, sí tienen ese fervor, ese entusiasmo de que poder volver a sobresalir, de tomar lo anterior, de vivir nuevamente el turismo, vivir de su forma de vida normal. Sí existe esperanza, pese a lo que anteriormente en una de las consultas que me decía era de la ilegalidad, que si bien es cierto, para nosotros la minería ilegal no es legal, pero para ellos ya se forma algo normal, obtener recursos por la forma, por la minería, por cobrar, por permitir que pase un vehículo, cobrar 50, $100, para ellos ya se vuelve una normalidad, es una forma de obtener recursos. Algo similar, y el doctor Cabanilla no me va a dejar mentir, ocurrió en Buenos Aires, de la Merced de Buenos Aires, que está cerca de San Lorenzo. En este sector fue increíble. Tuve la oportunidad también de ir a operar allá. Allá se manejaban en las tiendas que normalmente en cualquier sector se maneja de unos $10, máximo $20. Ayer era normal encontrar a todas las personas con un billete de $100. Toda la población tenía un billete de $100. Que luego hubo una resistencia total para que entre la parte estatal y erradique la explotación de minería ilegal. ¿Y por qué era esto? Por obtener esos recursos, por obtener esos $100, que era ya algo normal, manejar de 500, $1000, era normal para ellos, no querían salir de eso, pese a que les costaba inclusive a veces la vida, porque los grupos terroristas aplicaban o influían a ciertos maltratos. Entonces, sí se reconfiguró la ilegalidad como legalidad. Y sí es bastante conflictivo tratar de quitar eso, tratar de quitar ese modo de vida, pero el país, el gobierno o los gobiernos centrales están tratando de tirar eso, pero buscando nuevas alternativas de empleo, nuevas formas de ingreso, tratando de estimular, especialmente a los jóvenes. Como le indicaba, una de las maneras era buscar llevar un balón, tratar de buscar escuelas de fútbol para que esta población cambie su perspectiva hacia adelante. No sé si pude responder a todas las preguntas, doctor. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, doctor Cabanilla, muchas gracias, doctor Benedetti. Muchísimas gracias. Buenos días con todos y todas. Felicitaciones primero, Luis, por el trabajo. Realmente he tenido la oportunidad de estar muchas veces en ese lugar, desde hace muchos años, y ver los cambios que han ido surgiendo por también un tema que lo plantea bien Luis en la tesis, es una frontera muy permeable, ¿no? La gente pasa de un lado al otro, hay relaciones sociales de un lado y otro, como creando una barrera de tránsito que no se define solamente por el puente o por el río que los divide, sino por otros elementos que bien destaca esta tesis. Un poco mm, mis preguntas van por otra escala, porque a mí me preocupa cómo llegar a una propuesta o cómo ir aterrizando propuestas como las que haces, que se han discutido en muchos espacios, cuando hay un Estado que parece mirar en otro lado, a otro lado. ¿Sí? Cuando hay un Estado que todavía, por ejemplo, sigue apostando al tema petrolero como un primer elemento de captación de divisas y ahora yéndonos al tema minero. Entonces, esta propuesta por ejemplo, el turismo como un elemento en ese sitio
que todavía se sigue dando pese a la inseguridad, ¿no? Porque además ahí los territorios son más complejos a veces de lo que uno piensa. La gente sigue yendo a las playas cercanas, sigue yendo a la Tolita, que es un centro eh, ceremonial y un centro arqueológico. Pero la primera pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál debería ser la ruptura en la política macro para que estos territorios que además se han ido como estereotipando, ¿no? Porque otro de los elementos que también me preocupa es que cada vez más en el inconsciente colectivo está como que Esmeraldas es sinónimo de peligro, de no poder estar ahí, de no poder ir, de no poder vivir, etcétera. Esa es como una primera reflexión. No sé si lo has pensado y cuál sería una propuesta. La segunda es realmente de cómo enfrentar estas nuevas economías, porque ya no estamos solamente en una provincia que tiene un tema con el narcotráfico, estamos en un país que tiene un problema con el narcotráfico, en el cual lastimosamente las provincias costeras son de las más afectadas porque también por la gran extensión de playas que tenemos, hay mucha facilidad para la exportación de las drogas y todo. ¿No habría que repensar esas economías? O sea, a veces digo yo, comenzar, por ejemplo, con temas un poco más disruptivos como la legalización de la marihuana, por ejemplo, con lo cual parte de la presión se va, aunque comparto con lo que tú dices, no es un territorio solamente de narcotráfico, también es un territorio minero, que creo le pone más presión todavía, porque lo minero además ha sido captado por los narcoterroristas, como pasó recientemente en Orellana, ¿no? Donde los grupos disidentes de las FARC eran las guardias de seguridad de la minería ilegal, o sea, van mutando también entre sí. Y luego más bien una reflexión de lo que has estado por ahí y todo eso. ¿Cómo percibe esta población que está tratando a veces de innovar? Y porque hay algunos proyectos de turismo comunitario, inclusive cercanos en Río Verde, ahí mismo en los manglares de Majahual, en las playas, en la Tolita. ¿Cuál es el diálogo que tiene todavía con los ecuatorianos que visitan todavía esos sitios? ¿Sí? Con sus familias, con el tema. Está todo ya en un punto de peligrosidad tal que se pueda inclusive perder esa inversión que se ha dado en estos territorios de lo turístico, o todavía hay un uso, o cuál es la percepción que hay por ahí. Esas son mis inquietudes, por favor. Muchas gracias, doctor. Eh, Respecto a sus consultas, es la realidad y lo complejo de nuestro país. Esperemos que sí. Hay varios temas que se están tratando dentro de la parte, podría decirse, dentro de mi campo de seguridad, al tratar de enfrentar al narcotráfico, que es uno de los principales males que tenemos y de los cuales nosotros tenemos que buscar la ruptura, que sí es bien complejo porque la economía viene desde la parte externa y nuestro sistema financiero sí es un poco restringido para enfrentar este tipo de amenazas, por lo cual sí, una de las alternativas sería buscar ayuda un poco externa que nos permitan guiar, no intervenir de manera completa, perdón, pero sí nos permitan tener luces cómo enfrentar, cómo frenar este mal del narcotráfico. Una de las formas iniciales que desde mi perspectiva puedo señalar es tratar de evitar o ya tener un control total de la parte de la minería, que es donde mayor recursos económicos actualmente el narcotráfico está teniendo, donde mayor influencia está, donde tenemos que tener el apoyo legal para poder combatir este mal, poder tener de cierta manera un respaldo que la población las personas que son detenidas o encontradas cometiendo estos actos ilícitos tengan la pena que les corresponde.
Si nosotros podemos ya aplicar de una manera efectiva y no solo de palabras como actualmente se está dando, se podría iniciar este paso, romper este mal, porque la población, si es que alguien ya le ve detenido o extraditado en el peor de los casos, por cometer este tipo de males, ya lo va a pensar dos veces. Esperanza sí puede haber. Estamos en el camino, esperemos que las nuevas políticas, y no solo la política central del Estado, sino también la población en sí, los gobiernos de este cantón, puedan empezar de cierta manera a aplicar bien las leyes y de esa manera poder inicialmente romper este mal del narcotráfico. Es bien complejo, no es fácil, no hay una solución ahí, hay varias soluciones, tiene que ser una solución integral, no solo de la parte de seguridad, tiene que ser de la parte de seguridad, judicial, estatal, el apoyo dentro de la población. Es complicado, pero sí podría darse, doctor. El Esmeralda, así como usted mencionaba, era un sinónimo de peligro. Nadie quería iniciar, hubo un tiempo que no querían ir porque era peligroso. Tras el accionar de la fuerza de tarea que estuvo allá, se minimizó un poco, se redujo un poco los índices de criminalidad, los índices de asesinato, y la población sí, como usted mismo lo indica, pese a los riesgos, trata de ir, mantener allá. Entonces eso también nosotros tenemos que tratar de aprovechar y buscar, como la población sigue yendo allá, tratar de mantener la seguridad, tratar de buscar y mantener la seguridad para que el turismo nuevamente vuelva a crecer allá. Si es que nosotros con el apoyo de una forma integral, como indico, de la fuerza pública, fuerza privada, la población en sí, podemos lograr esto. Si vamos a enfrentar a las economías ilegales, vamos a permitir que la población nuevamente vaya para allá y el momento que exista nuevamente ese ámbito o esa sensación de seguridad de la población, de cierta manera nosotros vamos a poder vamos a poder iniciar con nuevos proyectos, que si nosotros buscamos o logramos obtener inversión externa, que existan mejores oportunidades de trabajo, la población se va a ir alejando poco a poco del narcotráfico. Si es que yo veo, hablo por las Fuerzas Armadas, dentro de Fuerzas Armadas y la policía tenemos personal involucrado que de cierta manera se introdujeron a Fuerzas Armadas. ¿Cómo yo evito que un sargento que trabaje, que controla la minería ilegal, que él le pagan $10,000 por permitir el paso de las volquetas con minería ilegal? ¿Cómo yo le puedo controlar eso? Si él recibir $10,000 semanalmente, excelente, pero yo cómo busco, o una alternativa que estamos viendo, tratar de hacerle entender, mira, tú dejas pasar, te pagan $10,000, pero si te encuentran, te detienen, y te juzgan por permitir ese paso, tú vas a ir preso 16 años. Y si al momento de que pase eso, que a un militar que se ha encontrado y que inclusive actualmente ya están en proceso, le vea el resto que ese militar que dejó pasar ahora está preso por 16 años, ya lo va a pensar. Con ese ejemplo lo va a pensar. No va a permitir ya pasar porque va a decir, gano $10,000, pero si me encuentran voy 16 años a la cárcel, se acabó mi vida, se acabó mi carrera, y el respaldo hacia mi familia, ¿dónde va a quedar? ¿Sabes? Esas partes psicológicas que nosotros aplicamos en la parte militar, nosotros también trataríamos de buscar en la población civil. Porque sí, la población, insisto, percibe que es peligroso, ya lo ha hecho una forma de vida cotidiana, pero con la presencia o los cambios que está generando a través de las fuerzas de seguridad, a través del gobierno, a través de nuevos proyectos, que poco a poco tenemos que ir integrando y tratando de cambiar el chip de la población de lo ilegal que para ellos es legal, brindándole nuevas oportunidades, que sigue dándole una nueva forma de vida para tratar de salir de esto de aquí. Y eso sería especialmente yendo a los más jóvenes, a las escuelas, a colegios, para que esa población trate de tener una nueva visión, trate de regresar a lo cultural y se sienta seguro y con posibles futuros beneficios en la parte económica. No sé si de alguna manera
Porque si es complejo, no podría aseverar o afirmar de una manera precisa que el narcotráfico se va a erradicar de aquí del país. No sé, doctor, si es que puede responder a sus consultas. Muchas gracias. Muy interesante las reflexiones. Gracias. Eh, bueno, Ahora sí, entonces, la doctora Analía del Valle Guerrero. bueno, no lo veo acá. Bueno, Luis, felicitaciones por intentar algo distinto, porque uno piensa por la formación iría hacia un tema diferente, de relaciones internacionales, de conflicto, de seguridad militar. Sin embargo, se animó a un tema bastante diferente, con muchas perspectivas diferentes. Entonces, primero era preguntarle qué le costó más de conceptualizar todos estos temas alejados de su formación. Y por otro, también desde el punto de vista, cuando usted hablaba, pensaba en qué pasa en Brasil con las favelas y cómo se hizo lo de la policía pacificadora, esa forma de acercarse a la gente, que decía esa percepción de seguridad objetiva y subjetiva, ¿no? Porque a lo mejor le dan seguridad, como decía, pero no se sienten seguros. Entonces, cambiar un poco la mirada se hizo en las favelas a través de programas, por ejemplo, de generar orquestas o actividades culturales, cruzando estos temas que usted pone, como ver otra forma de ingreso, que se habla ahora de seguridad multidimensional, ¿no? No solamente lo militar y seguridad humana que mencionó usted, sino ver una mirada integral, como dice, más amplia, para tratar de acercarse a la población, pero que ella perciba esa seguridad, que se sienta segura, no amenazada por el grupo que se supone que lo protege, ¿no? Como decía. También lo veo como un obstáculo el hecho de que Ecuador tenga dólares para el narcotráfico, porque le facilita los intercambios económicos, ¿no? Todo el movimiento económico que genera esa salida hacia el Pacífico y ese movimiento directamente en la moneda que le facilita también es otro obstáculo y otra barrera que aparece continuamente. Y nombró usted tres escenarios, los ponía con distintas perspectivas, ¿y cuál le parece más probable, más allá de la esperanza de los tres, con cuál se inclinaría? De acuerdo al contexto actual, ¿no? Porque en realidad es difícil sacar el narcotráfico porque está avanzando en toda América, ¿no? No es un problema ni de Ecuador ni de Colombia, ya que cada vez es más amplio, ¿no? Entonces, yo leía una publicación que salió ayer, creo, de la revista Geopolítica, y hablaba de las zonas transfronterizas, y hablaba un mapa interesante justo de este sector, que hablaba como subzonas de la frontera, y un acuerdo que se llama La Hermandad, que hablaba precisamente de esta franja de la zona norte de Ecuador y sur de Colombia, como un arreglo no a escala nacional, sino subnacional y acuerdos a lo mejor más chicos. Empezar no pensar en cambiar todo, sino empezar de a poquito, ¿no? Empezar desde lo local y ir subiendo y ver qué se puede mejorar. Entonces, las dos preguntas centrales, uno, cómo afrontó todo este nuevo conceptos y vocabulario que tuvo que incorporar, un poco alejado de la formación original, y segundo, de los tres escenarios, cuál le parece más posible en el contexto actual. Muchas gracias, doctora. Bueno, sí, sí se me hizo un poquito complejo cambiar especialmente la parte social. Sí, hablar de territorialidad, gobernanza, son términos nuevos para la formación que he tenido. La formación que sí era a rajatabla ciertos conceptos de cuestiones legales, disciplinarias, tácticas, cómo operar. Sí, se me hizo un poco más complejo, pero a la vez interesante porque nosotros como militares trabajamos para la sociedad, servimos a la sociedad. Y al ver estos términos que nos permiten relacionar con la sociedad, con la población, entender bien de una mejor manera el accionar o la forma de expresar su cultura, su identidad, me, fue difícil, pero no fue totalmente complejo, porque si bien es cierto, la identidad cultural
que es un término igual que tuve que aprender, tratar de poder comprender de mejor manera. Yo lo relacioné, en cambio, lo que yo tengo un patriotismo. O sea, el patriotismo como militar, el patriotismo porque soy del ejército, porque soy de ingeniería, es mi identidad. En cambio, para acá las tradiciones culturales es la identidad cultural que ellos tienen. Son términos nuevos, sí, pero que de cierta manera lo relacioné con mi formación y de esa manera puedo entender de mejor manera. Respecto a las propuestas, actualmente nosotros estamos en el escenario del estancamiento estructural, por por las formas que inclusive el doctor Cabanilla decía, la complejidad que existe en el Estado, la parte estatal, la parte del gobierno central, de permitir nuevas formas de accionar. Estamos en ese escenario. Sin embargo, más que ser optimista, considero que si aplicamos bien las normas, si aplicamos bien las leyes o los proyectos, nosotros podemos llegar al segundo escenario, que es la transformación territorial sostenible. ¿Por qué? Porque la población, pese, como el doctor Cabanilla lo decía, reiterando sus palabras, la población sigue yendo para este sector, pese a que es un poco inseguro, sigue yendo para este sector. O sea, de esa manera, esas percepciones nosotros debemos aprovechar e incrementar, mejorar la situación de San Lorenzo, mejorar con nuevos proyectos, tratar de implementar, sí, poco a poco, no un proyecto macro, tiene que empezar de un pequeño proyecto como en una de parte de mi exposición creo que mencioné, al nosotros dar escuelas de fútbol, al dar la facilidad de que vayan los niños a una escuela de fútbol, nosotros estamos dando un pequeño granito, pero que de esa manera nosotros vamos a poder cambiar la perspectiva de la población, porque esos niños son los nuevos jóvenes y futuros adultos, los que van a dar la nueva realidad de San Lorenzo. Entonces, yo considero que si nos sabemos explotar bien, podemos tener buenas ideas y podemos plasmar buenas ideas, nosotros llegaríamos al segundo escenario, que es la transformación territorial sostenible. No sé si pueden responder las consultas, doctora. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ¿no? Entonces le damos la palabra al doctor Roberto Mustoscara, director. A ver, no sé si va a estar muy cerca la cámara, usted me dirá. Ahí, ahí. Ahí está. Bueno, la primera cuestión es muchas gracias a los colegas, por haber participado en el programa de doctorado de la universidad en términos de jurado. Ya Alejandro Benedetti lo ha hecho algunas otras veces. Enrique Cabanilla, por supuesto, amigo que conocemos por su pasaje por nuestro propio programa y nosotros por el pasaje por Ecuador. Solamente algunas observaciones. Cada tesis es una experiencia diferente de acompañamiento con alguien al cual uno conduce o por lo menos abre la oportunidad para que amplíe una reflexión. En este caso es muy particular, fue muy particular, por eso de alguna forma me involucré. Además, se había involucrado el programa en el sentido de establecer un convenio con el Instituto Geográfico Militar de Ecuador, y a partir de ahí, ya que ellos nos dieron esa confianza, iniciar un proceso de formación en este nivel con varios integrantes de ese organismo, profesionales y militares. Y bueno, ahora estamos en ese sentido terminando. Digo también que fue una experiencia particular porque alguien que no venía del medio estrictamente académico, donde estamos más acostumbrados a centrarnos sobre un lenguaje particular, lenguaje y conceptos particulares, y asociar y acompañar una preocupación que, voy a ser sincero, me llamaba mucho la atención, porque
Y yo trataba de desviarlo hacia ciertas áreas o hacia ciertos temas un poco más concretos, pensando. Y la identidad no soltó la identidad, para decirlo de alguna manera, como preocupación fundamental. Y bueno, me consta la lectura de una cantidad de, de paper o de libros, etcétera, con un lenguaje que estoy seguro que resultaba muy difícil de cada vez que conversaba con la perspectiva de esos términos, ¿no? Multiterritorialidad no es algo que es simple de percibir, eh, porque si se materializa como territorio es una cosa, pero si se ve desde la perspectiva del sujeto es otra cosa más difícil para manejar. Y bueno, en algunos puntos nos pusimos de acuerdo. Lo que quiero resaltar es el esfuerzo que ha realizado y que culmina de alguna manera hoy. Al mismo tiempo, felicito al tesista porque terminó la formación en la escuela de guerra, que era paralelo. Algunos conceptos como securitización, etcétera, reaparecieron al final como una concepción más allá de la seguridad nacional, cosa que en principio estaba muy presente en el lenguaje y en el discurso, y poco a poco fuimos intentando moderar. Eh, bueno, no quiero ir más allá. Muchas gracias por el apoyo al programa de posgrado que tenemos en este departamento. Y los dejamos tranquilos para que ustedes elaboren el acto. Acá estoy. Muchas gracias, Alejandro, Enrique y por supuesto, Analia. No sé, Luis, si quiere decir algunas palabras, usted. No, nuevamente reiterar mis agradecimientos especial a la Universidad Nacional del Sur y al doctor que siempre me comprendió y me trató de direccionar mis perspectivas, como inicialmente decía, netamente militar. Me permitió comprender de mejor manera todo el aspecto social y yo considero que esto me ha permitido crecer como militar y como ser humano. Es una gran universidad, me permite tener mejores herramientas para inclusive yo considero que es de gran utilidad para seguir desempeñando mi carrera, mi formación militar, porque ya no tengo solo los conceptos netamente militares, sino la parte social, poder entender de mejor manera a la población. Y yo considero que eso es algo muy fundamental e importante para poder inclusive aplicar la normativa legal, poder tratar de buscar nuevas alternativas o tratar de cómo llegar a la población. Fue algo muy importante y Roberto, de corazón te agradezco por todo el apoyo y disculparás nomás que la insistencia que a veces la diferencia de horarios es de fin de semana, todo le molestaba. Muchas gracias, Roberto. Doctores, muchas gracias por sus recomendaciones. Yo sé que todo esto es para mejorar y tener una mejor perspectiva que nos beneficie a todos. Espero que en un momento todas estas ideas puedan plasmarse aquí en mi país. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, Luis, por sus palabras. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar de grabar y Luis y Inés nos vamos a mandar a la sala de espera y vamos a bloquear la reunión para que el jurado pueda elaborar el acta. Voy a proceder a la lectura del acta. En la ciudad de Bahía Blanca, a los 25 días del mes de junio de 2025, siendo las 10 horas, se constituye, por modalidad híbrida, bajo las normas del Departamento de Geografía y Civismo de la Universidad Nacional del Sur, el jurado designado para entender en la defensa de tesis de doctorado en Geografía, conformado por el doctor Alejandro Gabriel Benedetti, de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Enrique Armando Cabanilla Bascones, de la Universidad Central de Ecuador, y la doctora Analía del Valle Guerrero, de la Universidad Nacional del Sur. El tema es la frontera norte, Ecuador-Colombia, multiterritorialidad en conflicto, economía, sociedad y cultura, el caso del Cantón San Lorenzo. Presentada por el ingeniero Luis Edwin Montepaguay, CI 1.712.970.001, dirigido por el doctor Roberto Nicolás Bustos Carlos.
El acto de defensa se inicia a las 10:10 mediante una exposición clara e integradora de los conceptos desarrollados en el marco teórico-conceptual, con el aporte de cartografía, cuadros síntesis y propuestas de escenarios alternativos. Se destaca el entusiasmo e involucramiento del tesista en el tema objeto de estudio. Logra superar las dificultades metodológicas propias de su rol como militar e incorporar nuevos conceptos. En este contexto, la tesis enriquece la literatura sobre fronteras y violencia en América Latina. Aporta herramientas conceptuales y metodológicas para abordar realidades territoriales complejas desde una mirada comprometida, crítica y situada. Se trata de un trabajo que articula teoría, evidencia empírica y propuestas con coherencia, y que invita a repensar las relaciones entre Estado, territorio e identidad en zonas de frontera. La presentación fue ordenada y clara. Se reconoce el esfuerzo del tesista por involucrar diferentes herramientas conceptuales y responder adecuadamente a las consultas de este jurado. Por lo expuesto, este tribunal decide, por unanimidad, aprobar la tesis con la calificación de 8. Sin más que tratar, y siendo las 12 horas, se firma el presente dictamen en forma digital y adjuntando copia de DNI de cada miembro del jurado. Bueno, ahora sí, un fuerte aplauso. Muchas felicitaciones. Sí, el nuevo doctor, así que nuevo colega. Bueno, agradezco, no sé si Muchas quieres hacer unas gracias. palabritas. Lo escuchamos. ¿Algunas palabras, no? Sí, te escucho. Bien. Sí, bueno, Bueno, entonces, doctor, estimados doctores, Se corta. se corta, Luis. quiero agradecerles de todo corazón y déjame ver un momento, por favor. Permíteme. Se ve que tiene problema de conectividad. Sí, no entró el primero. Déjame cambiar de red, que aquí está. No, no se escucha, se corta, Luis. Está cambiando de... A ver, se nos congeló. Sí, mencionó que se va a cambiar de red de conexión, creo. Ah, bien. El documento arriba. Ese es. Creo que está hecho, o sea, no tengo otro. No se puede. Sí, creo. Pero bueno, hay que quedar como medio, se va permitiendo. A ver, no está para admitir. No. Doctor Benedetti, de paso le pregunto, ¿estará por acá para el mes de septiembre? Septiembre, Universidades Públicas, 17 de La reunión de universidades públicas. No, no voy a ir. Lástima. Una lástima. No, Se nos corta a nosotros. No sé si me escuchan ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí. Mil disculpas, esta red que está un poco inestable. Bueno, de mi parte quería agradecerles de todo corazón, reiterando el apoyo de Roberto. El aporte de Roberto fue un gran pilar que me permitió continuar con este estudio. Tengan presente que, y seguros estén de que los conocimientos que he adquirido aquí en la universidad voy a ponerlos en práctica. Dios mediante con mi carrera y los nuevos lugares donde me designen, porque el día de mañana ya nos dan los pases, las nuevas destinaciones en cualquier lugar de mi país. Voy a ponerlos en práctica. Ha sido muy enriquecedor todos estos nuevos conocimientos. Combinar, entrelazar el aspecto militar de seguridad con estos conocimientos teóricos y sociales son de gran valía
para mi persona y yo considero que va a ser de gran aporte para el corazón. Bueno, felicitaciones, Luis. Muchas gracias. No sé, Roberto. Sí, felicitaciones, Luis. Después te enviaré un mensaje, pero muy buena experiencia y prolongada, por cierto. El haber compartido este tema, ¿no? Y este involucramiento en un área concreta de análisis y, por supuesto, también acompañando un gran recuerdo de Ecuador, ¿no? Enrique, que he conocido por todos lados, ¿eh? Desde el área amazónica hasta... Bueno, me falta algo, ¿no? Me faltan las islas, ¿cómo se llama? Las Galápagos. Me está Ah, faltando las las Galápagos. Galápagos. Ese es el destino, Roberto. Mirá que no fui, todos los alumnos del curso fueron a Galápagos y yo me quedé ahí en Quito. Pero sí, la parte amazónica la conocí bastante bien en algunos de los congresos amazónicos, eso, muy buenos. Y por supuesto el páramo, ¿no? El páramo de Baeza para allá, para arriba. Así que siempre un gran recuerdo de Ecuador y contento de que, bueno, haya finalizado, haya mantenido la voluntad de seguir leyendo y demás. Bueno, así que gracias también al IGM, ¿no? Que puso también su esfuerzo para que pudiéramos estar en contacto todos ustedes, ¿no? El grupo de ustedes. Creo que soy el último. No, queda uno, ¿eh? Queda uno de los 8, me parece que... No sé. Así que, Sí, uno más sé que está. hay una chica, León Pazmiño. claro, pero digamos no militar, sino personal. Y por supuesto también un agradecimiento de vuelta a Alejandro y a Enrique por su participación y por sus ayudas reiteradas en nuestro programa de posgrado. Por supuesto que siempre estamos esperando un curso de Alejandro por acá, también de Enrique con las nuevas experiencias que ha acumulado. Cuando me inviten, yo voy. Bueno, Ya está la invitación, ya está la invitación. Ahora conseguimos los fondos para este próximo, Sí. porque el tema sigue siendo muy importante, frontera, por nuestra relación con Patagonia, particularmente, y en mi caso particular por el sur de Mendoza, donde en Malargüe y demás trabajo y además soy de ese origen. Entonces esa vida de fronteras es particularmente interesante para nosotros también. Así que Buenísimo. sería muy bueno que pudiera ayudarnos a desarrollar ese tema también acá. Enrique me dijo que tal vez venga en agosto, que quiere hacer postdoc. Y estamos inaugurando el postdoctorado, así que también Enrique estará por acá, Seguro, invitado. seguro. Y dictándonos un curso de posgrado también. Por supuesto, para hacerlos trabajar, eso no hay ninguna duda. Así que muchas gracias, Analía también. Y bueno, esto Bueno, Bueno. Bueno, me hacemos al agradecimiento, muchísimas gracias a los jurados, al doctor Cabanilla, Benedetti, un gusto haber tratado con ustedes, no, gusto. principalmente Analía, y el transcurso del día les voy a estar enviando el acta para que la firmen, pero tienen la semana próxima, no hay problema. Bueno, muchísimas gracias Luis, y acá dejamos la transmisión. Muchas gracias. Y para Luis, bueno, ya puedes venir a buscar el título, entonces, venir con tu hijo, porque yo creo que toda la vida familiar también se resolvió en los términos de los últimos 10 años. Hijo, Bueno, mujer, no sé si ya tenías antes, pero bueno. Así que... No, es el primero. Muy bien, será un muy bien. beso. Te esperamos por acá. Sí. Sí, por supuesto. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós, Gracias. Un abrazo. Gracias a Hasta luego. Buen todos. día a todos. Chao, chao. Buen día. Chao.